vamos a continuar revisando el libro Elogio de la locura, que es la obra más importante del filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam. En el capítulo 45 había dicho que algunos dirán que es una desgracia el engañarse, y yo digo que es mayor desgracia el no engañarse nunca. Están en un error los que suponen que la felicidad humana se halla en las cosas mismas, mientras lo cierto es que depende de la opinión que de ellas nos formamos. Precisamente guiarse de una opinión, en vez de lo que realmente son las cosas, es engañarse. Esto parecería más simple, pues parece más fácil que uno se cree su propia realidad, a que se adapte a una dura verdad. O sea, uno puede ser más feliz inventándose mentiras, o estando engañado, que viviendo sabiendo la verdad. En el capítulo 32 había dicho, me parece oír a los filósofos increpándome. Lo lamentable es precisamente eso, ser prisionero de la necedad, errar, ser engañado, vivir en la ignorancia. Precisamente eso les contesto yo, es ser hombre, y no veo por qué lo llaman deplorable cuando así también han nacido ustedes, así se han criado, así se han educado, y esa es la suerte común a todos los mortales. Hay que recordar que esto lo dice Erasmo en boca de la necedad, o la locura que justamente se elogia a sí misma en esta obra. Para Erasmo, ser hombre es ser necio. El hombre no puede con su necedad que le brota casi naturalmente en todo lo que hace, pues los sabios son escasos, como dijo en el capítulo 46, empezando. ¿Y quién ignora cuán poco abundan los sabios, si es que hay alguno? Durante muchos siglos los griegos no contaron más que 7. Así como la necedad para Erasmo es algo normal y natural, la sabiduría es algo extraño y raro. Es como una enfermedad. Saber o saber mucho pues a uno lo vuelve serio y triste. Como dijo en otro capítulo, un hombre que ha gastado su infancia y juventud en aprender conocimientos diversos, que ha perdido lo mejor de su vida en constantes vigilias, cuidados y fatigas, y que en el tiempo restante no ha gustado el menor placer. Un hombre siempre sobrio, pobre, triste, severo y duro para sí mismo, insoportable y odioso para los demás. Ahí tienes el bello retrato de un sabio. Ahí Erasmo no hizo pues más que retratarse a sí mismo, irónicamente. Al contrario, pues un necio estaría siempre alegre en su ignorancia sin saber nada, viviendo en la mentira y en el engaño, creándose su propia realidad, creyéndose las mentiras que otros le dicen o inventándoselas él mismo. Así vive el necio. Antepone la alegría temporal, el placer fugaz, a la verdad. A este respecto también dijo, del mismo modo que un caballo no es desgraciado porque desconozca la gramática, así el hombre tampoco lo es porque sea necio, puesto que la necedad se halla conforme a su naturaleza. Dicen que el hombre nace ignorante, aunque no estúpido, pues para Erasmo uno nace ignorante y también estúpido, necio, estulto, y ciertamente, aunque esto no sea cierto, se cumple en la mayoría de casos. Por más que uno luche contra esa terquedad, soberbia, esa necedad, la inmensa mayoría no puede vencerla y llega a la vejez siendo presa de ella. Como también Erasmo en otro capítulo se burla de los viejos, aludiendo a su engreimiento o hábitos superfluos, como por ejemplo el hecho de que algunos se pinten el cabello, que no quieran mostrar las canas, sobre todo las mujeres, cuando dice, por ejemplo, que aún resulta mucho más divertido el ver a ciertas viejas que casi ya se caen de viejas y tienen tal aspecto de cadáver, que parecen difuntas resucitadas, decir a todas horas que la vida es muy dulce, estar todavía en celo. A su vez también critica a los viejos que persiguen jovencitas, pero sobre todo lo que más critica es que estos viejos imiten a los jóvenes y que quieran ser o parecer jóvenes, no aceptando pues su edad, que debería ser admitido por ellos, aceptarse como son. Sin embargo, prefieren engañarse, como lo hace la gran mayoría. Esto de la crítica a los viejos también lo hizo sobre todo Sócrates, cuando dijo pues que los viejos imitan las formas de hablar de los jóvenes para caerles bien. Así pues uno vuelve a la inmadurez, como si ser viejo fuera lo peor. Claro, para aquel que valora solamente el cuerpo y lo físico, es lo peor obviamente, que no tiene contenido interior, sabiduría, mente, que no ha cultivado su alma. O sea, para alguien así que está vacío o hueco por dentro, entonces solo tiene su cuerpo, y si su cuerpo llega a la vejez pues ya no sirve o está casi inútil, entonces se va a sentir muy desgraciado, efectivamente. Y así se comprende que quieran parecer jóvenes, vestirse y arreglarse como jóvenes y comportarse como jóvenes. Pero bueno, cuando dice que así como un caballo que no sabe gramática no se siente mal, igualmente un hombre va a estar triste por ser necio. En efecto, esto es el caso pues de la gente que no sabe que es necia, que se cree incluso sabios, sobre todo cuando envejecen. Pero también recuerdo cuando Schopenhauer dijo que la sabiduría no es cosa de edad, haciendo por si acaso la aclaración de que tampoco los jóvenes suelen ser sabios y que realmente muy pocos lo son, pero los viejos tampoco significa que lo sean. La sabiduría pues llegaría a una edad que esté entre la juventud y la vejez, a los que les llega, claro. Así pues, el engaño es algo muy conveniente, sobre todo para el necio,
Creer lo que le conviene, lo que diga otro, o inventarse una mentira y creérsela a sí mismo, es mejor que vivir sabiendo la verdad de las cosas. Pues esto, la verdad, duele a menudo. Y el hecho de vivir según la verdad implica a menudo alejarse de muchas personas, o vivir con pocos amigos, o incluso a veces con ninguno. Y no, pues la mayoría quiere encajar, y por eso son sociables. Estos sabios pues dijeron que uno busca ser sociable porque quiere huir de sí mismo, porque no tiene nada productivo en sí mismo, en su ser interior. Entonces prefieren creer las mentiras de fuera, engañarse con lo que no es. Como cuando dice en este capítulo 45, díganme, si alguno comiera un pescado tan podrido que ni el olor pudiera aguantar otra persona, y a él sin embargo le supiese a gloria, ¿qué le importaba para considerarse feliz? Por el contrario, si el pescado fresco a uno le produce náuseas, ¿de qué le sirve para la felicidad? Si un hombre tuviera una esposa muy fea y sin embargo ella le pareciera digna de competir con la propia Venus, ¿no vendría a resultar lo mismo que si ella fuera hermosa de verdad? O sea, al final el objetivo es que uno se sienta bien, según la necesidad, sin importar en absoluto la verdad, y con ello la virtud, el bien, la justicia, los valores no cuentan, lo único que importa es que uno sonría, se sienta a gusto, aún viviendo en la mentira. En cuanto a la comida, por ejemplo, para ser más práctico, ya no pescado, sino una comida tan común como lo son las frituras o la comida grasienta, pero seguramente deliciosa. Muchos prefieren eso, sabiendo que les va a traer consecuencias, como por ejemplo un vientre más ancho, o problemas dermatológicos, o mal aliento, o simplemente problemas de salud a largo plazo. Sin embargo, pese a eso, siguen comiendo de esa manera, porque así se sienten bien. Si comieran sano, un plato con bastantes verduras, cocidas o crudas, y ya no tan aderezadas como suelen comer la mayoría, no estarían pues tan a gusto, tan contentos, aún sabiendo que eso va a evitarles problemas de salud, o que no van a tener un tan mal aspecto, o que su silueta no va a estar tan desproporcionada. Eso no les importa, y mucho menos los efectos a largo plazo, ya que la mayoría de gente, sobre todo este necio, considera solamente lo temporal, lo del momento, lo instantáneo, no le importa lo que pase después. Luego también cuando habla de la esposa fea. En realidad esto no tiene mucho de irónico o engañoso en este caso, ya que es en verdad lo que pasa a menudo, pues muchos varones saben que sus esposas no son tan bellas o que no pueden competir pues como las que participan en concursos de belleza. Sin embargo, a pesar de eso las quieren y las estiman bastante y las valoran y son fieles porque se han acostumbrado y tienen una familia y está bien, es comprensible, de manera que en este caso no se engañarían y tratarían a su mujer como si fuera la más bella, aunque no lo sea. Así también dice, cuando uno ve una calabaza y cree que es una mujer, a ese le ponen el nombre de loco, porque eso le sucede a pocos. Pero cuando alguno, a su esposa, aunque la comparta con muchos, la pondera más que si fuera una Penélope y feliz en su error, la alaba en la mayor medida, a ese nadie lo llama loco, porque se dan cuenta que eso es algo que ocurre con frecuencia a los maridos. Erasmo continúa pues burlándose del matrimonio, en especial de los hombres, los maridos. Esto sería comprensible puesto que Erasmo de alguna manera desprecia a la mujer, cuando dijo por ejemplo que la mujer es siempre mujer, es decir, necia. Asimismo también llama necio al varón muchas veces, pero considera que es aún más necio el hombre que persiga a una mujer, o peor aún, que se casa con ella. Por eso tal vez Erasmo se burla mucho de los matrimonios y de los maridos. Después Erasmo menciona otro ejemplo cuando dice, si un hombre poseyera un mal cuadro, pintarrajeado de rojo y amarillo, y lo admirase convencido de que es una obra de Apeles o de Zeuxis, ¿no sería más dichoso que el que por elevado precio comprase un cuadro de esos artistas y que acaso lo contempla con menos delectación? Volvemos pues a lo mismo, lo que importa son las apariencias más que la realidad. Lo que parece vale más que lo que es, a los ojos de los muchos, que lo único que buscan es sentirse bien, no saber la verdad, lo que hay detrás de las cosas. Se contentan con las formas, no les importa conocer el fondo. Ahora bien, esto de contentarse con cosas de poco valor, materialmente claro, no necesariamente es necedad, pues necio es aquel que valora solamente lo material. O sea, puede haber alguien que en su pobreza esté feliz con lo poco que tiene, o con cosas que son meras copias o imitaciones de otras cosas de mucho valor material, y se satisfacen con esas pocas cosas. Esto no sería pues propiamente necedad, no como aquel que se satisface con muchas cosas costosas, con mucho dinero. O si no, ¿quién sería más estúpido? Uno que pagase mucho dinero por una tontería de un deportista o un famoso, y luego lo presumiera, o alguien que comprara una simple imitación de esa cosa a poco valor, y se contentara con eso. Obviamente más necio que este sería aquel
Después también dice, yo conozco a cierto sujeto que de recién casado regaló a su esposa unas joyas falsas, y como era amigo de bromas, le hizo creer no solo que eran buenas y naturales, sino también rarísimas y de un valor inestimable. Yo les pregunto, ¿qué le importaba a la joven el engaño? Si aquellos pedacitos de vidrio encantaban sus ojos y su espíritu, y ella los guardaba cuidadosamente como un riquísimo tesoro. En tanto el marido se había ahorrado el gasto, disfrutaba con el error de su esposa, y no la tenía menos rendida a él, que si le hubiese hecho un regalo de gran precio. Este es otro ejemplo que da Erasmo de que para ser feliz basta el engaño, en este caso la mujer engañada, pero lo más común es que un hombre engañe a su esposa con otra mujer. Igual la esposa puede quererlo bastante, serle muy fiel y creer que tiene el mejor marido del mundo y ser por ende muy feliz, sin saber que el marido le es infiel. Eso no importaría, ya que el objetivo es que la mujer esté feliz, o al menos aparentemente feliz. Si el esposo pues le cuenta la verdad a la mujer, a su esposa la haría muy triste, muy desdichada. Justamente ese es el problema, que la mayoría le teme al sufrimiento, al dolor, que trae el conocimiento de la verdad. No sería raro que hayan casos de mujeres u hombres que saben que son engañados y que aún así prefieren estar con sus parejas, por costumbre o porque tienen hijos, o por otras razones, quizás materiales, comodidades. Y es que así es la vida de la mayoría de personas, que serían los necios. Prefieren vivir una vida basada en una mentira cómoda que en una verdad incómoda. Y sobre todo las mujeres son las que suelen aguantar más a los esposos, a los varones, sus mentiras, sus infidelidades. Así también dice en el capítulo 36. Esa es la causa de que las mujeres gusten tanto de esa clase de hombres. Es lo que cabe esperar de quienes son por naturaleza dadas al placer y a las frivolidades. Como dijimos, Erasmo es muy duro con las mujeres, como también dijo, por ejemplo, literalmente, que la mujer es un animal necio, y se aspira a ser sabia, doblemente necia, pero también aclarando que Erasmo en esta obra es irónico y sarcástico, puesto que es una sátira. Y así el filósofo neerlandés dice, ¿qué diferencia piensas que puede haber entre los que, desde el interior de la caverna de Platón, admiran las sombras y figuras de las cosas, pero que no desean nada ni se sienten así menos satisfechos? Y por otra parte, aquel sabio que, salido de la cueva, contempla las cosas verdaderas. Si el misilo de que habla Luciano hubiera podido soñar eternamente que era rico, no habría tenido que envidiar ninguna otra fortuna. Este mundo, pues, es un mundo de sombras, que la mayoría cree y las toma por verdaderas, o que elige creer en ellas aunque sepan que son falsas, porque con ello se sienten bien, se sienten complacidos, a gusto, felices. Las sombras contentan más que la verdadera realidad. Para ellos, la mentira es el bien y la verdad es el mal, o mejor dicho, la verdad conduce al mal. Dijo Aristóteles que hacemos lo malo por causa del placer y por causa del dolor nos apartamos del bien. El bien es la verdad es el bien, y precisamente el necio quiere evitar el dolor a toda costa, aunque esto le lleve a engañarse y a actuar mal. Evitar el dolor es algo natural, de hecho es sabio, pero solamente cuando esto conduce al bien. Y la felicidad es algo bueno, pero esta no se basa en mentiras, por lo cual esa felicidad que tanto desean los necios no es una felicidad verdadera. Afirma. Así pues, ninguna diferencia existe entre sabios y necios, o si hay alguna es preferible la condición de estos últimos. En primer lugar porque su felicidad personal les cuesta bien poco, esto es una simple persuasioncilla, y luego porque disfrutan de esa felicidad en común con la mayoría de las gentes. En efecto, esa felicidad simulada les cuesta bien poco, ya que se ahorran bastantes reflexiones, meditaciones. Estas personas no piensan, no reflexionan lo que hacen, y por eso son felices. No se ponen a pensar tanto como los sabios. De hecho, casi no piensan, sino que más que todo actúan, sin pensar, solo con el afán de disfrutar. Esta felicidad sale bien barata comparada con la otra, que requiere mucho pensamiento, reflexión, conciencia. Y la conciencia es algo muy pesado, molesto para la mayoría, que vive inconscientemente. Esta felicidad de los necios cuesta poco o casi nada. De hecho, solamente cuesta dinero. Su único valor es material, solo dinero para satisfacer los gustos, placeres, caprichos, diversiones y todo aquello que pueda hacer sentir feliz. Y así concluye, mis beneficios son más completos y mucho más duraderos, pues yo proporciono al alma embriaguez constante, alegría, delicia y placer, y todo eso sin interés alguno. Distribuyo mis favores sin exceptuar a nadie. Yo, la necedad, soy la única que extiendo a todos, sin distinción alguna, mis preciosos beneficios. Así se burla, por ende, Erasmo de la necedad humana, tan ubicua, tan arraigada. Basta que haya un hombre para que la necedad esté presente. Como dijo en otro lugar, en el mundo hay tantas estatuas en honor a la necedad, como tantos hombres hay.